Buenos días a toda la audiencia de Vanguardia que se conecta hoy nuevamente para seguir el fallo ahora pues del caso del presidente Uribe. Ayer agradecemos que nos acompañaron durante tanto tiempo, pero hoy estamos hablando ya de las implicaciones que este fallo va a tener no solamente nacionalmente, sino internacionalmente. Así es, Melissa, bienvenida a toda la audiencia de Vanguardia. Usted lo decía, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado por soborno en actuación penal y fraude procesal, dos delitos por los cuales este viernes la jueza leerá la condena en contra del expresidente, una decisión histórica que tiene los ojos de la prensa internacional, pero también de la misma comunidad internacional y de varios gobiernos del mundo. Tenemos hoy un invitado muy especial, el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, que también es precandidato presidencial y con quien queremos hablar de estas implicaciones. Fue de las primeras, digamos, personalidades que se pronunciaron sobre este, digamos, el fallo, pues. Y bueno, primero preguntarte cómo ves tú hoy, porque ayer pues estaba todo recién, digamos, la gente se pronunció, muchos con mucha emoción, sin embargo tu pronunciamiento fue muy claro, respeto total y absoluto al tema, digamos, a la justicia colombiana, aunque pues también la inocencia del presidente Uribe y aclarar que en tu opinión esto también es una venganza, digamos, de las fuerzas de las guerrillas y demás. Entonces, pues, primero preguntarte cómo ves hoy el país después de este fallo. Melissa, muy buenas tardes, un saludo para ustedes y gracias por tenerme aquí en Vanguardia. Yo en este momento aún no soy candidato, no sé si lo seré. Ese es un proceso que estamos analizando y decidiendo, pero le agradezco mucho que lo mencione porque he sentido cada vez más gente que quiere que estemos en este esfuerzo. Lo que yo sí le digo es que siempre estaré con mucho amor por Colombia y viendo de qué manera ayudo, sea el que jala el carro o el que lo empuja. Le diría frente al tema que nos convoca hoy, de el fallo respecto al presidente Uribe, varios mensajes. El primero, mire, quienes creemos en la democracia, quienes hemos defendido la Constitución, quienes creemos en el Estado de Derecho, en que hay unas reglas de juego, pues siempre entendemos que hay que respetar a la justicia y que hay que acatar los fallos judiciales. Hay que partir de ese punto, así uno no le guste un fallo, así uno no esté de acuerdo o tenga dudas, pero hay que partir de ese punto porque esa es la diferencia entre quienes se han aprovechado la democracia y quienes creemos y hacemos democracia. Hay sectores en Colombia que se han dedicado a cometer delitos, a hacer todo tipo de barbaridades en nombre de ideologías o buscando justificaciones. La democracia los acoge, les da todo tipo de beneficios y resulta que después se convierten en los padres de la patria y en los que sí quieren y prefieren que haya justicia, pero justicia solamente para sus adversarios políticos, no para sus delitos. Entonces, esto me parece que es importante plantearlo, porque en el fondo es el sentimiento que hay en el país. La mayor parte de los colombianos le toca madrugar, trabajar, estudiar, movilizar esfuerzos por su familia, porque tenemos que vivir y salir adelante. Y si tenemos cualquier dificultad, inmediatamente hay que asumir costos jurídicos, hay que asumir todo tipo de situaciones, desde asuntos con un predial, con una propiedad, con un parte de tránsito, para no hablar de lo que le puede pasar a uno en cualquier controversia. En tanto que hay un grupo de personas en Colombia que yo los llamo la élite criminal, que hoy está en el poder, donde puede haber delitos de lesa humanidad, donde pueden haber formado parte de grupos terroristas, donde pueden estar inmersos en casos de corrupción escandalosos y no les pasa nada. Entonces, más allá del proceso del presidente Uribe, donde yo estoy convencido que en su segunda instancia y en las apelaciones demostrará su inocencia, porque seguramente estará en un proceso mucho menos politizado y más enfocado en analizar pues, los contenidos del proceso. Eso lo dejo a los abogados, a los expertos y al respeto que tenemos que tener por las instancias judiciales. Pero me parece también muy importante que se vea hoy que la verdadera indignación que tiene el país es que a la mayoría de colombianos les toca sufrir y trabajar mucho y prácticamente se rompió el contrato social, porque el colombiano que trabaja ya no tiene beneficios. El colombiano que delinque le hacen leyes de todo tipo para entregarle todo tipo de beneficios, hasta la plata que se roban o que obtienen de la extorsión y el secuestro. Muy doloroso.
Sí, exministro, bienvenido a Vanguardia. Yo quisiera preguntarle por un tema que ha sido relevante y que ha merecido el pronunciamiento también del presidente Gustavo Petro, diciéndole a Estados Unidos que no se intrometa en asuntos del país. Usted es embajador de Colombia en Washington y conoce muy bien las dinámicas de la política internacional, y quisiera preguntarle si los pronunciamientos del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, podría interpretarse como una intromisión en la justicia colombiana, o simplemente es un pronunciamiento de él como una autoridad de ese país o como militante de un partido como es el republicano. Pues lo primero que creo es que nadie puede subestimar el papel a nivel internacional que tiene alguien como el presidente Uribe. Es un hombre conocido en el planeta, respetado, con gran reputación, y que la gente interpreta que él y sus gobiernos, así como algunos gobiernos sucesivos, contribuyeron al avance económico y social de Colombia y pusieron a Colombia en el centro de la discusión mundial por los avances que teníamos. Entonces, claro, hay opiniones de grandes líderes sobre el trabajo que se hizo, y no olvidar, por muchos años tuvimos un trabajo estrecho, conjunto, entre Colombia y Estados Unidos, lo cual generaba amistades, gratitudes y demás. Pero si vamos a hablar de intromisión, yo me pregunto qué puede uno pensar de todos esos trinos del presidente Petro o manifestaciones. Voy a comenzar. Me acuerdo una vez que fue a Alemania y dijo que lamentaba que se hubiera caído el muro de Berlín. Eso, pues, para algunos sería como una intromisión en política. Resulta que escribe sobre lo que pasa en Palestina, o mejor, en lo que pasa en Israel en relación con el grupo Hamas, o en lo que pasa en Israel con Irán. ¿Eso será intromisión en otros países? ¿Eso es meterse en lo que no lo han llamado? Pero para ponerlo más cerquita, cuando el caso del presidente Castillo, que está detenido por dar un golpe de Estado, ahí en Perú él salió a hacer planteamientos, pero en Brasil entonces hace planteamientos contra Bolsonaro y a favor de Lula, o en Chile saca una encuesta donde sale una candidata que le gusta a él y entonces interviene en política, o en Ecuador, donde simplemente desconoce al presidente y en cambio sí viaja y se va para Manta y nadie sabe qué hizo allá. Y ni qué hablar de lo que ha pasado con Venezuela, donde ocurrió un fraude electoral que reconoce el mundo entero, y entonces él ahora quiere crear una zona binacional que a propósito va a afectar mucho a todo el oriente colombiano, porque nos va a meter la criminalidad que opera desde Venezuela, delinque desde Venezuela, en Colombia, para no hablar de todos esos colectivos y de toda esa destrucción de valor que ha ocurrido en un país como Venezuela. Exministro, ¿estas declaraciones de Estados Unidos pueden tener alguna repercusión en Colombia en medio de los tratados diplomáticos de los dos países? Recordemos que en enero pues el presidente Gustavo Petro tuvo una tensión con el presidente Donald Trump, que incluso llegaron a cancelar las visas de forma momentánea. ¿Esto puede tener alguna repercusión en Colombia, exministro? Pues hay muchos colombianos que tenemos buenas relaciones con distintos sectores de los Estados Unidos, ciudadanos, demócratas, empresarios, centros de pensamiento, sociedad civil. Todo el tiempo estamos tratando de proteger a Colombia, aunque ese es el rol del gobierno. Es que eso es lo que es curioso, que ahora es a nosotros los que nos toca ir a decir, mire, por favor no le pongan aranceles a Colombia porque se van a perder empleos, y las madres cabezas de familia, por ejemplo, que producen las flores que exporta Colombia, se van a quedar sin mercado. No podemos dejar que eso pase. O terminamos diciendo, mire, por favor no le quiten la ayuda a la rama judicial porque nos vamos a quedar sin capacidad de investigación. Por favor no le quiten la ayuda a las Fuerzas Armadas porque se van a seguir debilitando y los colombianos van a quedar todavía más expuestos frente a la criminalidad, el narcotráfico, los grupos armados, las pandillas. Yo digo esto de esta manera porque ese es el rol que debería tener el gobierno. Pero a veces le da uno la impresión que el gobierno lo que quiere es que afecten a la gente, para luego ellos justificar y victimizarse de que está siendo castigada Colombia, cuando resulta que los castigados son ellos. Y eso es lo que también hemos dicho allá en Estados Unidos. Hombre, si van a castigar, no castiguen a los colombianos. Háganlo con aquellos que están realmente atacando los intereses de las democracias y favoreciendo los intereses del crimen organizado, pero no lo hagan con el pueblo colombiano. Pero tal vez, como me lo dijo un día un miembro del Congreso americano, me decía, hombre, desafortunadamente los países están representados por los gobernantes que la gente elige, o afortunadamente en democracia, pero porque se parte de la base que el gobernante va a ser una persona sensata, responsable y respetuosa, y que incluso prefiere hacer cosas que no le gustan antes que dejar que se perjudique la gente y que se perjudique el país.
Aquí estamos en un escenario totalmente contrario. Primero la ideología y lo que el señor Petro ve en su espejo, y luego los colombianos. Eso sí está muy mal. Estamos pagando costos. Yo quisiera preguntarte qué implicaciones crees tú que va a tener este proceso en contra del presidente Uribe políticamente, ¿sí? Sobre todo pues, para lo que se viene en 2026. Melissa, percibo que ya venían dándose muchos sentimientos encontrados entre los colombianos en que aquí se está beneficiando siempre es al criminal. Hay leyes para beneficiar a la gente que está en la criminalidad. Al empresario le suben los impuestos, a los ciudadanos les expropian las pensiones para crear un modelo de pensiones que no es sostenible, a la salud privada, que era la que debíamos extender, básicamente la arrasaron. Entonces, de alguna manera, los colombianos en el día a día están sintiendo un deterioro en todos los aspectos. Eso sin hablar con el tema de la seguridad y que viene en deterioro. Y si algo molesta es la sensación de impunidad. Es decir, cuando uno ve que todos los grandes casos de delitos, de corrupción, de asuntos de personas que tuvieron que ver con el terrorismo, no tienen ningún costo ni ninguna consecuencia. Y ve uno este contraste de ver al presidente Uribe en esta situación. Lo que esto está despertando, siento yo, en Colombia, es el deseo de un cambio verdadero, de un contrato social en donde quien debe estar bien es la ciudadanía, el colombiano, que trabaja, que estudia, que vive, que de alguna manera no viola la ley, y no un contrato social donde hay unos colombianos que están por encima de la ley. Eso es lo que yo creo que está pasando y es lo que se va a ver, percibo yo, en el sentimiento de la opinión política en el país. ¿Y qué opinas tú de que todas esas opciones que hay, que están, digamos que, representando el cambio del que estamos hablando, pues hayan tantas opciones y estén tan divididos? Al final eso, digamos que esa división lo que termina es fortaleciendo el proyecto que hay actual, porque se explosionan todos los votos y todas las opciones. Melissa, la mayoría de personas que se han presentado o que han manifestado una aspiración son gente muy valiosa y muy buena. Yo me atrevo a decir que no hay presa mala, casi todas estas son personas que tienen una característica u otra, pero son gente que quiere contribuir al país. Para mí tal vez es el reflejo que hay angustia y que distintas personas de distintas vertientes y trayectorias en la vida están levantando la mano y diciendo yo quiero hacer algo por Colombia. Yo lo interpreto primero de esa manera. Lo segundo, no tengo duda que para el año 26 no puede llegar gente a aprender del oficio de gobierno. Vamos a estar ante un problema de seguridad muy grave, quizá el más grave en 20 o 25 años. Vamos a estar ante un problema fiscal, quizá el más grave que hayamos tenido en el siglo XXI y quizá en un par de décadas atrás. Vamos a estar en el problema de energía más grave que hayamos tenido desde el apagón de los 90. Vamos a estar en el problema de la salud que no habíamos tenido en los últimos 20 años. Y vamos a estar con un país que sueña con unas pensiones que no tiene y que fuera de eso, las riquezas que tiene en materia de minerales, petróleo, gas, no se está invirtiendo en su producción y explotación para beneficio del pueblo colombiano. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno que llegue tiene que ser un gobierno de mucha firmeza, de mucha autoridad, de mucho conocimiento y sobre todo con una capacidad de desplegarse desde el primer día. Y por mi experiencia, que ya es mucha, ¿no? Yo fui ministro de Defensa muchos años, embajador muchos años, fui presidente pro Bogotá en el sector privado, tanto en lo privado como en lo público, en el exterior o en Colombia. Lo que me queda claro es que para uno poder gobernar tiene que saber y por el otro lado tiene que haberse preparado. Eso no es un tema de que uno se rodea bien y se resolvieron los problemas. Este es un tema de que uno tiene que conocer de los problemas para armar buenos equipos. Entonces, esa sería yo tal vez la percepción que tengo, que esto se irá decantando en un modelo de unión frente a principios, los que creen en la democracia, los que creen en las instituciones, los que creen que los derechos deben estar para los colombianos que trabajan, que se esfuerzan en primer lugar y que aquellos que delinquen tienen derechos, pero deben ir en el asiento trasero. Hoy estamos al contrario. Hoy conducen los que han cometido crímenes y los colombianos van en el asiento trasero y hasta ni los están montando al bus. Esa es la gravedad en la que estamos. Sí, exministro, yo quisiera preguntarle, desde su opinión, ¿usted considera que este fallo en contra del expresidente en primera instancia, cabe aclararlo,
¿fortalece el partido político o lo debilita? Lo pregunto porque si bien es cierto usted reconoce son 5 precandidatos y dice usted mismo no hay presa mala, son 5 precandidatos con trayectoria y bastante reconocidos en el país, pues la tesis que ha manejado la oposición es que Uribe es culpable, mientras que la tesis que ha manejado el sector afín al expresidente es que no hubo garantías durante el proceso judicial, y lo ha dicho el mismo expresidente y lo han dicho los 2 abogados que tiene él en este momento. ¿Considera que esta decisión puede afectar de pronto el partido o puede fortalecerlo desde la perspectiva de que se argumenta que no tuvo garantías el expresidente? Pues insisto que la discusión está mucho más allá de eso. La discusión que empiezo a sentir que veo en el país es que los colombianos sienten que hay un grupo de personas que pueden violar las leyes y luego dictárselas a las demás. Y eso es lo que está empezando a ser crisis. Un modelo en donde la gente que la democracia les abrió la puerta para que se integren, y en lugar de buscar reconciliación y de buscar un modelo a través del cual haya convivencia y pensemos en los problemas comunes como sociedad para salir adelante, lo que está es en un ejercicio de venganza contra quienes le abrieron la puerta cuando precisamente fueron derrotados militarmente o simplemente no pudieron a través de sus crímenes obtener el poder, pues es algo que ya está no afectando ni a un expresidente ni a un grupo político. Esto está afectando a los colombianos en el día a día, porque es que lo que hay hoy es una impunidad generalizada contra los crímenes más graves y contra los corruptos más caracterizados, y en cambio ve uno que el colombiano que en el día a día trabaja o se esfuerza, ese sí paga las consecuencias. Eso es lo que creo que es el verdadero debate en el que estamos. Hay otros candidatos, pues quiero preguntarte tu opinión, porque tú has hablado mucho de la institucionalidad y hay muchos candidatos que dicen que el presidente Petro no se va a ir en el 2026. Y esa como sensación de miedo, digamos que se ha ido expandiendo en el discurso. ¿Tú qué piensas del tema? Pues que eso sería romper la Constitución. Y ahí sí creo que obligatoriamente el Congreso, las 4 altas cortes y el Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría, la Contraloría, la sociedad civil y los gremios, las fundaciones y asociaciones tendrían que hacer un pronunciamiento diciendo que eso es inaceptable, que eso es romper la Constitución. Y seguramente esto llevaría a que las Fuerzas Armadas, garantes de la Constitución, tuvieran que decir: no podemos seguir apoyando esta situación. O sea, yo creo que eso es lo primero que hay que dimensionar, que esto no es un tema opcional, esto no es una voluntad individual. Ahora, como desafortunadamente en ese mundo hay personas que a través de su vida lo que han hecho es cometer delitos y luego justificarlos, pues no me extrañaría que algunos estén pensando o conspirando para romper la Constitución otra vez y luego justificarlo y convertir al resto de la sociedad en culpable. Eso no puede ser. Eso no puede ser, y sí hay que estar atentos. Hay que tener una actitud dispuesta a defender lo básico, que es la libertad y el derecho a elegir. El día que ya pierde uno eso, lo perdió todo. Es verdad, Colombia es un país que tiene todavía mucha pobreza, muchas dificultades, pero por los primeros 20 años del siglo XXI fue el país que más redujo la pobreza en América Latina, que más creció. Entonces, algo se hizo bien, que más se avanzó en seguridad. Éramos el país ejemplo en la OECD, en la OTAN, en temas hemisféricos. Éramos el país donde todo el mundo venía a mirar qué estábamos haciendo. Eso está pasando a un segundo plano. En muchos sentidos el país se ha vuelto un poco el país problema, el país hazmerreír, el país que de alguna manera dice las cosas que se alinean con lo que no es institucional. Entonces eso está perjudicando ya a la gente. Y yo creo que esto, el colombiano promedio, el colombiano que está todos los días, son personas inteligentes, son personas perceptivas, son personas que tienen olfato y que saben para dónde nos están llevando. Y allá en el oriente colombiano, en Santander, tierra de mis abuelos, pues la gente sí que tiene la claridad de lo que pasa, porque es que tienen Venezuela al lado y han visto la cantidad de venezolanos que han llegado en la inopia textualmente, viendo a ver cómo sobreviven después de que aparece un gobierno cuyo objetivo no es el bien común, sino la ideología pseudomarxista del socialismo del siglo XXI. Aquí lo que da la impresión es que eso es lo que nos quieren implantar. Entonces hablan de constituyentes, hablan básicamente de cabildos populares, cosas de ese estilo. Eso es lo que están tratando de gestar.
pero ahí es donde los colombianos tienen que levantar la mano y salir en clara defensa del derecho que tenemos todos, que es a tener una democracia y a mejorarla, pero no a destruirla. Sí, exministro, ¿cómo ve? Bueno, usted no descarta, dice todavía no soy precandidato porque no, dice que no descarta hacerlo, tal vez porque se lo han propuesto desde algunos sectores, pero ¿cómo ve esa carrera por la Casa de Nariño? Uno de los candidatos presidenciales, Miguel Uribe, hace 2 meses fue víctima de un atentado. En ese momento los miembros de los demás partidos dijeron no nos vamos a sentar con el presidente y con el gobierno nacional a la comisión de seguimientos electorales. Argumentaban ellos que no había garantías para la carrera por la Casa de Nariño, para las elecciones del próximo año. Pero Juan Carlos Pinzón, ¿cómo ve ese proceso? ¿Cree usted que hay garantías tanto de seguridad como por parte del gobierno nacional para que se puedan dar unas elecciones transparentes el próximo año y garantizar, como lo ha dicho la registraduría, que sí se hagan las elecciones como está el cronograma en este momento? Pues es una obligación del gobierno y de las Fuerzas Armadas de garantizar las elecciones. Partamos de ahí. Es que no es ni un favor, no es una colaboración, es una obligación. Está en la Constitución. La gente que está en el gobierno tiene la obligación de garantizar los derechos de los colombianos. Sin duda el ambiente se ha enrarecido. ¿Por qué? Porque se ha expandido la criminalidad en los últimos 10 años, mucho, pero en los últimos 3 ha explotado. Las Fuerzas Armadas han sido debilitadas, se han creado una cantidad de procesos de ceses al fuego y de paz que de alguna manera son una entrega a grupos armados de territorios, y por supuesto esto está cambiando el equilibrio que tienen los colombianos. Se ha deteriorado su tranquilidad, y esto puesto en términos del proceso electoral, pues vimos con el atentado al senador Miguel Uribe, un hombre joven, patriótico, que quiere su país, que se ha comprometido a ayudar a Colombia, que afortunadamente está vivo y que deseamos todos, por lo menos las grandes mayorías, que haya un milagro, que salga adelante, que lo podamos tener entre nosotros, él en el seno de su familia. Eso es lo que deberíamos estar viendo. Pero hay que decir, esa fue una campana clara, una bandera roja de la gravedad en lo que estamos. Y por supuesto esto obliga a que las instituciones reaccionen. El gobierno tiene esa obligación, pero mire que esto es lo que está también invitando a países como Estados Unidos o algunas democracias europeas a que empiecen a preguntarse qué está pasando en Colombia. Este era un país que tenía problemas, pero que todo el tiempo trabajaba para mejorar, y ahora pareciera que es un país que tiene problemas, pero todo el tiempo ahora se trabaja para empeorar, para tener menos derechos, menos seguridad, menos garantías, tanto derechos humanos como de derechos básicamente de vida, la salud, las pensiones, la educación. ¿Cómo es eso que acabaron los fondos del ICETEX y hoy hay un poco de jóvenes que ya no pueden estudiar porque se les ocurrió que no hay ICETEX? O acaban los programas de vivienda para los más pobres y simplemente, no, les vamos a dar un mejoramiento como si fuera un regalo y no como si fueran un Estado que trabaja y que produce resultados. Así que sí hay que estar preocupados en este proceso electoral. Hay una expansión criminal y hay un gobierno que no cumple con los deberes como quisiéramos verlo que cumple, porque, a propósito, Petro al final debería ser un hombre agradecido con Colombia. Fue básicamente guerrillero, pero después de guerrillero la sociedad colombiana le abrió la puerta, le permitió integrarse y pudo ser representante a la Cámara, diplomático colombiano, senador, pudo ser alcalde de Bogotá, pudo ser candidato presidencial varias veces sin tener dificultades. Es presidente de Colombia, elegido en ese sistema. ¿Por qué quiere destruirlo todo? ¿Por una ideología? ¿Porque hay una cosa geopolítica regional? ¿Porque es chévere ser ahora amigo de Maduro y de ese mundo? No nos haga eso a la gente. No nos destruya el país. Al final el país no es un país perfecto, es un país maravilloso. No es perfecto. Lo podemos mejorar, pero no nos lo destruyan más. Yo sí voy a aprovechar, exministro, que lo tenemos acá con nosotros y le quiero preguntar algo, y es el tema de la seguridad en Santander. Está bien complicado, digamos, Barrancabermeja, por ejemplo, en este momento hay cada 50 horas asesinan a una persona, o sea, y el gobernador por la situación de Santander ha planteado la tasa de seguridad que no ha podido pasar en este momento, digamos que la asamblea... La asamblea la aprobó, pero el Tribunal de Santander la suspendió.
y el gobernador insiste en la tasa de seguridad. De hecho, aquí en Vanguardia lo hemos tenido varias veces y él dice que esa es la única alternativa en este momento viable para la seguridad de Santander. Y yo quisiera, usted como ministro, ¿usted cómo lo ve ese tema? Y como para darle luces a la gente que nos está viendo, porque sí es un tema que se está hablando mucho, pero que la gente no lo entiende muy bien. Pues mire, lo primero, decir que ustedes en Santander tienen como gobernador a uno de los principales expertos en Colombia, en América Latina y quizá en el mundo en temas de seguridad en países que tienen conflictos como el nuestro. El gobernador Díaz Mateus fue un general, el número uno de su generación en todo, y estuvo en las zonas más difíciles de Colombia. Y cuando le dice al pueblo de Santander que hay unas ideas en materia de seguridad, sería bueno escucharlo. Y sería bueno acompañar esas ideas porque están basadas en el conocimiento profundo, en la formación y en la experiencia. Y a propósito de algo que yo valoro del planteamiento de seguridad que yo comparto y a propósito impulsé como ministro de Defensa, y es la seguridad integral. Es que son capacidades de fuerza, pero mucho desarrollo social, muchas oportunidades que compensen esas ausencias y que permiten que los grupos armados prosperen en ciertas zonas que están en marginalidad. Entonces yo he entendido que esa tasa de seguridad la están pensando de esa manera, para que tenga un efecto integral en seguridad y produzca resultados. Ahora, la seguridad en Colombia es una responsabilidad del gobierno nacional. Es el gobierno nacional que tiene que dar el pie de fuerza, los equipos, el entrenamiento, los recursos necesarios, las normas para poder enfrentar las distintas formas del crimen. Entonces, ¿qué está pasando hoy en el país? Que los ciudadanos están quedando abandonados, los departamentos, las ciudades, los municipios los están dejando abandonados, sin el pie de fuerza suficiente, sin los vehículos suficientes, sin la comunicación suficiente, sin drones, sin cámaras de vigilancia. Entonces, ¿qué le está tocando a los gobernadores y alcaldes? Ver cómo financiarse. Bogotá, lo visto, en Bucaramanga, pues buscando cómo financiarse y cómo crear algunas capacidades que mitiguen esa falta de compromiso en política de seguridad. Entonces, yo creo que hay que acompañar y sumarnos todos. Yo también entiendo que el empresariado y los ciudadanos están golpeados económicamente, pero yo creo que aquí son recursos que en última son pequeños para mucha gente respecto al beneficio que puede dar mejorar la seguridad. Estamos teniendo problemas de seguridad aquí en Piedecuesta, están extorsionando microempresarios. Ajá. O sea, ya no es algo solamente las grandes empresas, sino en Piedecuesta, Barrancabermeja están extorsionando hasta los tenderos. O sea. Mire, los puestos de fruta, Melissa, yo en mayo que recorrí toda Colombia, hice 9 ciudades, por lo menos las más grandes. ¿Qué me encontré? Que hablaba uno con las señoras de puestos de fruta en algunas ciudades y le cuentan a uno que tienen que pagar por estar en el punto. Y si no pagan, les toca irse. Es que estamos hoy al garete. Estamos sin Dios ni ley. Y el criminal que es cobarde, porque está siempre agazapado, pues ya no está tan cobarde porque se siente hasta respaldado. Sabe que lo que le viene son beneficios. El país tiene que cambiar. Tenemos que volver a un contrato social donde prima la ciudadanía, prima el pueblo colombiano y se someten los criminales. Pero creo que usted ha dicho algo muy importante y es algo que interesa mucho a la ciudadanía, y es el tema de, venga, el gobernador ha dicho de 1000 maneras que no ha recibido el apoyo del gobierno nacional suficiente. Ha hecho consejos de seguridad, creo que cada semana, Arley, nosotros vemos un consejo de seguridad. Todos los martes, y va a las zonas y está, y insiste en el tema de la tasa de seguridad, y ha sido algo que ha sido muy debatido, pero pues me gusta, digamos, su análisis, y creo que es importante para la audiencia conocer otro punto, pues. Y ahí quisiera yo preguntarle a propósito, exministro, pues usted dice que hay una falta de compromiso por parte del gobierno nacional en cuestiones de seguridad, no solo en Santander, sino en otras regiones. Y muchas personas caen en el análisis de decir, oigan, es que es una retaliación del gobierno nacional en contra de un gobernador que no es de la línea política del presidente. ¿Cree usted que por ser de pronto de unas ideologías diferentes el gobierno nacional está teniendo de pronto a Santander a un lado sin mandar recursos en cuestiones de seguridad, pero también dejando a un lado también temas importantes como son las vías del departamento simplemente por cuestiones políticas? ¿Cree que eso está afectando un poco al departamento, exministro? Sí, porque el gobierno ha decidido no gobernar para servir y ofrecer bien común. Es un pedazo que a veces me parece que es bueno reflexionar. El presidente de nuestro país, no importa cómo se llame, no es ni un emperador, ni un rey, ni el dueño del país.
ni el dueño de los recursos públicos. Es un servidor público elegido por el pueblo colombiano para que mejore las condiciones de vida de los colombianos y garantice sus derechos, comenzando por el de la vida y los demás derechos fundamentales que tenemos los colombianos. Ese es el trabajo. Entonces resulta que aquí estamos con un gobierno que prefiere básicamente negarle a la gente sus derechos, negarle los recursos a los departamentos si no le besan el anillo como si fuera un rey. Entonces ahí estamos totalmente fuera de foco. Yo creo que van a venir procesos judiciales. A mí no me extraña que lo que va a venir frente a muchos miembros del gabinete del presidente y frente al mismo presidente es que va a terminar la gente demandando ante la justicia el hecho de que el gobierno no mande recursos para el transporte o para las vías, no mande recursos para la seguridad, no mande recursos para la salud. Veía yo que la Corte Constitucional incluso ya falló exigiendo al Ministerio de Salud que pague a la CPS. Resulta que no les cumple. Entonces aquí lo que viene es un proceso muy grave y yo creo que los colombianos, la gente que nos ve hoy, que no necesariamente le interesa la política o le interesan los temas asociados a la conversación pública, sí le interesa su vida. Y hoy la vida del colombiano tiene riesgo de estar peor que antes. No hay ni medicamentos. Vaya usted a una urgencia hospitalaria. Vaya a ver si usted podía conseguir hoy un crédito en el ICETEX. Consígase una vivienda de interés popular. Vaya a las Fuerzas Armadas para que luchen contra un grupo armado. Estamos debilitando todo el servicio de gobierno, que es la razón de existir el gobierno. El gobierno trabaja para la gente. La gente no es simplemente un colectivo que responde a los intereses de un caudillo. No, así no es. Bueno, no, exministro, pues agradecerle su generosidad, además porque le preguntamos de otros temas, pero es que tenerlo a usted y no preguntarle por la seguridad, pues es desaprovechar una oportunidad muy valiosa. Entonces, nada, agradecerle por estar con nosotros y esperamos que tenerlo pronto acá en este estudio nuevamente y muchas gracias por su tiempo. Elisa, muchas gracias. Arley también, muchas gracias. Espero visitarlos pronto. Gracias por esta oportunidad y a todos los que nos ven, ánimo. Tenemos uno de los mejores países del mundo, pero tenemos que sacarlo adelante. Esto necesita un cambio y necesita que trabajemos juntos. Ese es mi mensaje. Muchas gracias. Gracias, exministro. Bueno, así fue. Esta es la intervención del exministro Juan Carlos Pinzón, que me parece un mensaje importante, con mucha calma, muy ecuánime, y ese es el mensaje, y es el de respetar las decisiones judiciales y tener esperanza a que esto no, pues el país no se acabó ayer. Ajá. Y que hay que seguir para adelante y seguir trabajando por el país. Y él lo decía, las relaciones con Estados Unidos pueden estar bien siempre y cuando se mantenga la calma también por parte del gobierno y de las entidades diplomáticas como la Cancillería y también los embajadores que tiene Colombia en los diferentes países del mundo. Bueno, muchas gracias a la audiencia y estaremos conectados pronto haciendo seguimiento de este caso.